La maternidad no es una tarea fácil, y menos cuando tomaste tus maletas y te fuiste lejos de casa. ¿Cómo se vive ese viaje? Esto es Mamás en Travesía. La ciudad de Sacramento fue fundada en diciembre de 1848 por el inmigrante suizo John Sutter. Es la capital del estado de California y del condado de Sacramento. Está situada a 120 kilómetros al noreste de San Francisco. En el año 2000, tenía una población de 486,189 personas. La ciudad es la sexta más poblada de California y el área metropolitana de Sacramento es la cuarta más poblada del estado. Y hasta ahí nos invitó Lulu. Hablar con Lulu es una gozadera, pero educativa. Tiene una manera maravillosa de explicar cosas. Me imagino, claro, que el ser líder de la Liga de la Leche y haber estudiado la maestría en nutrición materno-infantil hacen que sepa perfectamente cómo comunicar el conocimiento. Y lo mágico de esto es que ha llegado a él a través de las dos cosas básicas de este podcast: la maternidad y la migración. Acompáñenme a conocerla. Hola, querido auditorio que nos acompaña. Bienvenidas sean todas las personas que abordan este episodio de Mamás en Travesía. El día de hoy vamos de regreso a Estados Unidos, hasta donde nos invitó Lulu. Y antes de empezar, les voy a platicar un poquito de ella. Solo un poquito, porque tendremos ocasión de platicar más largamente al respecto. Lulu es líder de la Liga de la Leche y nutrióloga materno-infantil. Estudió la maestría en nutrición materno-infantil y además es una colega podcaster, porque tiene un podcast en el que hasta el nombre es hermoso y se llama Apapacha Mama. Lulu, muchas gracias por habernos invitado, y para que entremos directito al chisme, cuéntanos de dónde eres originaria, a qué te dedicas y cómo llegaste a vivir a la ciudad donde vives ahora. Hola, Ana Luisa, muchísimas gracias. Estoy súper contenta de compartir este espacio contigo y con todas las mamás. Y pues así rápidamente, pues yo soy tapatía, yo soy de Guadalajara, Jalisco. Viví 36 años en Guadalajara y nos mudamos por trabajo de mi esposo en 2014. Llegamos al área de la Bahía, en lo que vendría siendo como la zona de de San Francisco, Mountain View, toda esa zona. Y estuvimos ahí 6 años y luego me mudé aquí a Sacramento. Entonces tienes poquito en Sacramento, 2 años. Tenemos 2 años, ajá. Nos venimos en la pandemia. Y me dedico, pues mira, ahorita tengo mi consulta privada como nutrióloga materno-infantil. La gran mayoría de mis pacientes son online. Me buscan mucho mamás en México, pienso porque tenía yo ya una consulta pues muy fuerte allá y era pues medio famosilla en el gremio. Entonces me siguen buscando las mamás, una que otra de por acá. Y estoy haciendo un internship, que es como unas prácticas profesionales, vamos a decir. ¿Pasantía? Una pasantía para acumular las horas que necesito para certificarme como consultora de lactancia internacional y poder pues tener posibilidad de tener algún empleo relacionado con la lactancia, los mamás y los bebés, que es algo que me encanta. Y soy voluntaria en el Consulado Mexicano de San José, soy voluntaria para la American Heart Association, soy voluntaria para la Alzheimer Association y también... Oye, ¿cuántas horas duran tus días? Perdón. Es que no es algo que haga a diario. O sea, haz de cuenta que, por ejemplo, el consulado me busca cuando hay que la Semana Binacional de Salud. ¿Puedes dar una charla en octubre? Ah, pues sí, te la doy. Y también la Alzheimer Association, no, pues que va a haber una campaña de concientización tal fecha. Entonces son como voluntariados que no me quitan de mi vida cotidiana. O sea, lo hago como una vez al mes, cada 2 meses. Y doy clases de español en una escuela Waldorf. Eso sí es ahorita como el empleo de base que tengo. Y es la escuela donde está mi hijo. Okay. Siempre es bueno estar cerca de los críos. Oh, sí, definitivamente. Dice mi mamá, un ojo al gato. Sí, y otro al garabato, sí. Y bueno, cuéntanos, ¿tus hijos nacieron en México o nacieron en Estados Unidos? Tengo un hijo, tengo solo un niño, se llama Dante, y él nació en México, nació prematuro,
y nació ahí en Guadalajara. Luego ya cuando nos venimos él tenía 8 meses. Súper chiquitito. Sí, era un bebecito. Oye, y todo esto que estudias y a lo que te dedicas tiene que ver con tu entrada triunfal a la maternidad, me imagino. Sí, está muy relacionada. Cuando yo estudié nutrición, desde que estudié me gustó mucho el área de materno-infantil. El maestro, curiosamente, era un hombre y daba mucha promoción a la lactancia porque él trabajaba en el hospital civil. Entonces, él veía lo bien que les iban los bebés que tenían pues el privilegio, ¿no? Y la oportunidad de recibir la leche materna en los prematuros particularmente y hacía mucha promoción y daba bien la clase, entonces me gustó, hice mi tesis con preescolares y empecé a enfocarme a mamás. Y pues mis mamás se empezaron a embarazar y a tener bebés y digo, o sea, mis pacientes y empecé a ayudarlas, pero en eso yo me embaracé también. Perdí mi primer hijo y yo estaba estudiando para ser educadora en lactancia en ese entonces. Me acuerdo que pues fue triste, fue difícil, pero yo ya conocía a las líderes de la Liga de la Leche por lo mismo, porque estaba estudiando para la certificación y me apoyaron mucho, me apapacharon mucho. Y, y luego ya me volví a embarazar y yo ya, según yo, ya era muy experta en lactancia. Y tómale que pues el examen de final pues fue que mi bebé nació prematuro a las 34 semanas en una cesárea de emergencia, que cuando el embarazo había ido perfecto, de librito me decía el gine, y así de que en la mañana yo fui a la yoga, llegué a mi casa, vi una película, me comí un sándwich, o sea, yo andaba como si nada, pero no se movía y yo ya, pues tu instinto de mamá como que te dice, algo no está bien. No, ya en la noche ya me estaban abriendo para sacar el bebé. O sea, de verdad algo no estaba bien. Sí, algo no estaba bien, no tenía nada de líquido, yo no sentí, no me mojé ni nada, es posible que haya sido una microfuga que se haya estado perdiendo. Ajá. Y ya él traía taquicardia y traía ya insuficiencia renal, nació, pues no lo vi nacer, ¿no? O sea, se lo llevaron de inmediato a terapia intensiva y estuvo ahí 21 días. Y pues sí, ese fue el examen porque yo no había, bien curioso, yo no había estudiado nada de prematuros, o sea, según yo me las sabía Te todas. faltaba este pequeño conocimiento, ahí Pues, te va. tómala. Sí, sí. Y Wow. bueno, pues por eso, porque fue muy difícil el hospital, vamos a decir, no querían darle mi leche. El hospital no quería darle mi leche, no había un banco de leche, no había lactario, no había ni siquiera un refrigerador. Las enfermeras les daba, pues les causaba, yo creo, bastante inconveniente dar una leche materna cuando todo era fórmula. Entonces, o sea, pues, no le querían dar tu leche más por comodidad. No había realmente una razón. No había una razón. Buscaban los pretextos, pero mi marido y la líder de la Liga de la Leche que me acompañaba, y la neonatóloga, afortunadamente ella tenía bebé de 9 meses, entonces ella amamantaba a su bebé. Entonces fue un equipo de 3 que enfrentaron mucho al hospital, para que yo pudiera concentrarme en estarme sacando la leche, ¿no? O sea, claro. Yo no me desgasté en pelearme, ellos sí. Y de ahí fue que yo dije, no, o sea, yo tengo que ayudar a otras mamás porque no está fácil. O sea, si teniendo todo el apoyo y del marido y de la líder y de la pediatra, o sea, te tienes que pelear con el sistema de salud. Sí, si todavía pelearte con el sistema, dije, no, o sea, yo tengo que ayudar a otras mamás. Y fue de ahí que seguí en el área de materno-infantil, me certifiqué, sí, me terminé certificando como educadora, luego como líder y ahora pues ando intentando también certificarme como consultora. Oye, a ver, para quien no sepa qué es una líder de la Liga de la Lactancia, platícanos un poco qué es, qué hace, de dónde salió este concepto. Fíjate que es una cosa
muy bonita, muy impresionante porque es una asociación sin fines de lucro, una non-profit, que surgió en un picnic de mamás que se habían juntado, pues porque estás cansada de cuidar a los chiquillos y vamos al picnic y así me relajo. Y eran los años 50 en Estados Unidos y estaba el boom de la fórmula. Realmente prácticamente se había perdido la capacidad de amamantar en estas generaciones. Nadie sabía cómo hacerlo. Entonces, en el picnic resulta que una de ellas estaba amamantando al bebé, la otra le preguntó, oye, pero ¿cómo le haces? Y empezó a darle tips y se empezaron a juntar cada mes. Y de ahí, o sea, digo, no lo voy a hacer largo, pero fue creciendo y se hizo una asociación a nivel internacional. Ya tiene 60 años la Liga de la Leche. Está considerada como parte de la organización, no, de la ONU, es parte de la ONU como una de las asociaciones pues que promueve el bienestar infantil, ¿no? Claro. Pero no son más que mamás, digo, son mamás, no más que, son mamás que tienen experiencia en lactancia y que quieren ayudar a otras mamás que tienen alguna dificultad con la lactancia a superarla o acompañarla simplemente pues, con apoyo, con escucha, con guía. Oye, qué maravilla. Oye, y ahí va aquí fangirleando. Y si una mujer quiere ser parte de esta liga, ¿importa su edad o qué edad tengan sus hijos o hace cuánto que amamantó o algo así? O no, realmente no, con que hayas tenido la experiencia de lactancia. Por ejemplo, yo me certifiqué cuando mi hijo ya tenía 7 años, porque yo, cuando migramos, yo pues, como muchos migrantes, pasé por una etapa que le llaman la aculturación y un duelo migratorio, que ahorita le puedo poner nombre, porque en aquel momento pues yo nomás me sentía muy triste y no tenía cabeza, o sea, estaba como un poco perdida. Pero yo había tenido la experiencia y yo quería hacerlo y sí, o sea, tú lo puedes hacer. Es algo que se hace de manera voluntaria. ay, oigan, se van a quedar picados con este tema porque después le vamos a dedicar más espacio y Lulu nos va a contar más al respecto porque la verdad está súper, súper interesante. Pero vamos a regresar a tu historia en este momento. Sí. Nace Dante. Y luego, ay, pues nace Dante en un 30 de agosto en Guadalajara. Quien ha ido a Guadalajara sabe que en verano las tormentas que caen allá, bueno, son torrenciales. Yo había ido con mi ginecólogo, o sea, yo le había hablado en la tarde, le había dicho, sabes que yo ya no siento que se mueva. Pero como todo iba muy bien, él me había dicho, no, ¿sabes qué? Es que ya está muy grande y como ya no cabe, es normal que ya como que sientas menos movimiento. Y yo dije, no, le dije, ¿sabes qué? Yo pienso que no, porque pues yo soy muy ñoña, no soy muy estudiosa, entonces yo ya, claro que cuando le hablé, yo ya había leído ahí 3 libros, ya había tomado un curso, ya había hecho 1000 cosas, y le dije, es que yo hice conteo de movimientos, le dije, y se supone que en una hora deben ser tantos, y yo nomás conté 1 o 2, así, ¿no? Entonces ya me dice, ok, dice, nos vemos en mi consultorio a tal hora. En la noche me citó, o sea, yo le hablé como a las 4, yo llegué a las 9 de la noche. Para esto él tenía guardia en el IMSS, él era mi particular, pero él tenía guardia en el IMSS. Entonces me dice, no, ¿sabes qué? Mejor vente aquí a la clínica, ¿sabe qué? Y te paso entre pacientes. Y ya me pasó, así de colada, y ya pues sacó ahí un monitor con pterodáctilos y así telarañas, muy viejito, pero un clásico. Un clásico, funcionando, eso sí. Entonces ya empezó a hacer el eco, estaba con mi esposo y luego me dice, ay Lulu, dice, no veo líquido. Y yo pues como en shock, ¿no? Yo así como, pues no lo ves porque no sirve el aparato o porque qué está pasando. O sea, no entendía lo que me estaba tratando de decir. Y me dice, vamos a mi consultorio. Estaba ahí muy cerquita. Entonces ya después él me confesó que realmente ese trayecto al consultorio fue un pretexto que puso para él pensar cómo me iba a decir que teníamos que hacer una cesárea en ese momento, porque resulta que él es un buen amigo de mi esposo.
o sea, es amigo, es un amigo querido, es un amigo entrañable. Entonces, como que... Tiene una carga emocional diferente. Una carga emocional fuerte, es diferente que cuando es pues el que te toca de guardia, pues órale al quirófano y vámonos, claro. ¿no? O sea, no te pregunto. Entonces ya llegando allá me volvió a hacer el eco y pues sí, no, o sea, no, nada de líquido. Y ya me dijo, pues tenemos que interrumpir el embarazo. Esas fueron sus palabras. Y yo todavía como así en las nubes, porque no entendía. Y yo así como, ay, ¿cuándo? Así. Interrumpir. ¿Cómo? O sea, ¿pero cómo? ¿Y cuándo? Bueno, pero es que además interrumpir suena un poco violento, sí, como adjetivo, violento, ¿no? como tosco, ¿no? Yo, ¿pero cuándo? O sea, pensaba en 2, 3 días, no entendía nada. Y estaba en shock. Y luego me dice, ¿ahorita? Y yo, ¿ahorita? Sí, ahorita. O sea, vámonos al hospital. Yo iba empapada porque del carro a la clínica había caído un tormentón, traía la ropa que había llevado a la yoga, porque no, como no lo sentía, estaba más bien contando movimientos y ese show, sin nada, o sea, ni una maletita, nada, unas chanclas, así lo que traía puesto, y vámonos, y ya en el camino iba yo hablando porque tenía un hospital apartado que para parto en agua y no sé qué, no teníamos todavía el pediatra escogido, entonces ya en el camino nos habla, yo quiero que sea Judith, me dijo, porque ella es neonatóloga, y el bebé pues tiene 34 semanas, dice, está de buen peso y todo, pero es un prematuro. Y yo no, pues la que tú digas, o sea, a estas alturas pues no me iba a poner moños y nos cambió el hospital. Dijo, quiero que sea en tal hospital porque la unidad de neonatología es de buen nivel y el que tú habías escogido no. O sea, está bueno para parto en agua, pero no para una emergencia. Si no hubiera habido ninguna complicación, llegas a tus 40, sí, ahí hubiera estado ideal, ahí, pero, o sea, en pero en este caso, acá, pues vámonos para allá. Entonces nació a la medianoche con 3 minutos del 30 de agosto. A esa hora nació, no lo vi nacer, me lo pegaron al cachetito, pero la anestesia se les pasó un poco y me hizo reacción alérgica a un medicamento, o sea, yo estaba acá dopada, no lo vi y ya mi esposo se lo llevó a la terapia intensiva. Recuerdo que Judith, dije, o sea, Judith me la mandó Dios porque ella, en medio de todo el caos y el desmadre de que no respira y que no sé qué, fue y me dijo, Lulu, dice, Dante, bueno, no teníamos, o sea, teníamos medio el nombre, pero todavía no se lo poníamos, dice, tu bebé, le cuesta trabajo respirar, ¿me das permiso de que me lo lleve? ¡Qué considerada! Para mí fue... O sea, fue la única persona que se acordó que había una mujer ahí, ¿no? De todo, y lo entiendo. O sea, yo entiendo a mi gine, yo entiendo al anestesiólogo, la urgencia de una actuar. emergencia, ¿no? Pero el que esta mujer se haya acercado a pedirme permiso fue para mí lo más hermoso, ¿no? De ese día tan difícil, tan incomprensible. Claro. Y yo pues le dije, sí, llévatelo, o sea, llévatelo. Y ya pues se lo llevó y estuvo, como te digo, 21 días en terapia intensiva porque tenía dificultad respiratoria, insuficiencia renal, le dio neumonía ahí mismo en la terapia intensiva, o sea, muchas complicaciones. Estuvo comiendo por vena, vamos a decir, le pasaban nutrientes por vena, no podía comer vía oral por los primeros 9 días, o sea, fueron muchas complicaciones. Pero yo me sacaba la leche, porque yo, o sea, me acordaba mucho de mi maestro, que decía es que los prematuros que toman leche tienen mejor pronóstico, les va mejor, así, ¿no? Y las infecciones. Y yo, bueno, yo así, no tenía ni el extractor porque me había ido sin nada, entonces con la mano, o sea, medio dopada, yo sabía que tenía que estimular y empecé a estimular y empecé a estimular. Ya en la mañana le dije a mi esposo, córrele y tráeme el extractor. Y empecé a sacar leche, calostro, las primeras gotitas, que no es nada, pero yo terca, duro que dale, y tuve mucha leche para Dante. Entonces, fue bonito, fue bonito porque sí. Qué bonita la combinación del conocimiento y el instinto, ¿no? Oh, sí, porque yo sabía lo que tenía que hacer. Yo ya sabía, o sea, a lo mejor no era experta, nunca lo había hecho, nunca había ayudado a nadie con un prematuro, pero sí tenía ese conocimiento de decir, si mi cuerpo no recibe estímulo, considera que no hay bebé.
Ujú. Entonces yo ya sabía, necesito estimular para mandar esas hormonas al cerebro, decirle, oye, sí hay bebé, necesitamos leche, así que ponte a trabajar. Claro. Eso, sí. ¿Y qué tal después? ¿Cuánto tiempo estuvo Dante en terapia? Estuvo 21 días, 3 semanas, y pues fue superando todo. Yo sigo insistiendo, pues fue mi leche. O sea, ni una Ay, para que vean. secuela, no, mi leche, ni una secuela, súper bien de pues su cerebro. También era un prematuro grande, ya eran 34 semanas, no es lo mismo que un prematuro Más de pequeñito. 26, 28 semanas, es diferente. Pero pues sí, ¿no? Ninguna secuela. Y tardó como unas 6 semanas más en aprender a comer directo del pecho, porque pues no le daba yo directo, en el hospital le daban con biberón, mi leche, y ya en casa pues lo que hacíamos era que para que no se acostumbrara al biberón, mi esposo se la daba con una jeringuita y yo me la sacaba y así, luego intentaba pegármelo y se desesperaba, me desesperaba, ya venía la líder, nos calmaba y ya me decía, "Ay, tienes leche, dátela aunque sea en el vivero, no pasa nada", pero soy muy terca, entonces no, yo quiero que coma del pecho y no, sí aprendió como unas 6 semanas más de terquearle O y sea, nos tardó un tiempo. sí, tardó, porque al final de cuentas, cuando lo primero que recibe un bebé en su boquita es la mamila, le dicen impronta, o sea, es como Ujú. que su cerebro aprende a hacer la succión para eso que está recibiendo en su boca. Ujú. Entonces, genera una confusión porque es diferente la succión del pecho que la del biberón. Claro. Incluso cuando es al revés también, cuando la mamá da solo pecho y quiere dar biberón, los bebés no saben, o sea, te empujan el biberón porque es diferente. No es que lo hagan de mala onda ni nada, simplemente es diferente, No saben cómo hacerlo. saben cómo hacerlo. Entonces es como pues tenerles paciencia, ¿no? Y a veces funciona y a veces no. O sea, puede haber mamás que igual que yo le estén terqueando, pero el bebé pues no, nunca aprenda y tampoco pasa nada, ¿no? O sea, le pueden dar su mamila y va a estar bien. Nada más que en aquel entonces pues ya estaba aferrada. Pero se logró la misión. Se logró la misión. Sí, felizmente que sí. ¿Y tu recuperación de la cesárea? ¿Todo bien? Pues yo no tuve recuperación porque no me dejaban verlo si no entraba caminando. Entonces yo que fueron 11 horas de la cesárea, yo me levanté para bajar las escaleras y entrar a terapia intensiva. O sea, fue un hospital que ahorita que lo pienso, digo, nomás porque fue una emergencia, pero no hubiera sido el hospital que yo hubiera elegido. A ¿Y existe mí me trataron muy mal, a mi hijo no, pero a mí sí. violencia obstétrica un poco, Violencia quizá, ¿no? obstétrica. Oye, ¿y hay una razón para que te digan no puedes pasar si no entras caminando? La razón que me daban era que la silla de ruedas y pues el palo donde va colgado el ¿El suero y todo suero? eso, que podía chocar con una incubadora, que no sé qué, o sea, sí había como cierta, Ok, cosas que puedes decir, ok, me hace un poco de sentido esto. sí, me hace sentido, pero creo que hay maneras más educadas y más amables de comunicarlo a una madre Absolutamente. que acaba de parir en una emergencia. Creo Y que que está en podría, esas circunstancias, porque me sí, imagino que ver a tu bebé en yo terapia intensiva quería tampoco verlo está y no puedo. sencillo. No, pues no. Y llegas y lleno de cables, entonces yo me levanté. ¿Cómo le hice? No sé, pero me levanté. Entonces yo ya subí y bajaba escaleras al día siguiente. De eso de que yo me acuerdo que yo apenas había dejado mis pacientes, les había apenas avisado y pensé, ya voy a dejar de caminar, de manejar porque ya está la panza muy grande y me cala el cinturón. Ujú, Y ya era al revés, ya, ¿cuándo puedo manejar? Porque yo necesito ir y venir al hospital. O claro. sea, no habían pasado ni 2 días. Para darle perspectiva a la vida. Sí, no, así, ¿no? Entonces sí, no tuve una recuperación adecuada posparto, no la tuve. Eh, las secuelas que creo que hubo es mis piernas se me hinchan mucho, entonces creo que no hubo una buena, pues sí, sostén del vientre, la espalda y todo, ¿no? Entonces, pues ni modo, ya que. Mm.
Sí, pues sí, es que al final es una cirugía y es delicado y requiere un no cuidado. Es una cirugía mayor. Sí, sí, te abrieron varias capitas. Varias capas, son muchas capas, o sea, Sí. No, estuvo muy mal eso, pero sí, bueno. estuvo muy mal. Sí, estuvo muy mal. Y finalmente, después de 6 semanas, sale Dante, te lo llevas a tu casa y ahí es cuando empieza el approach, digamos, para darle pecho, o habías empezado ya en el hospital. En el hospital, al final la neonatóloga logró que nos dejaran poner un reposet para hacer canguro, que era otra cosa que yo peleaba porque toda la evidencia científica muestra cómo cuando haces el cuidado canguro, que básicamente es ponte a tu bebé en pecho con pecho, encueradito, en pañalito, y tú El piel a piel. Piel a piel, ya sea papá, mamá, incluso el abuelito, quien sea, les ayuda muchísimo a que tengan menor estancia hospitalaria, recuperan peso más rápido y pues los dan de alta más rápido. Pero no querían y nada más nos daban 30 minutos para verlo al día, 30 mí, 30 Omar. En teoría era 1 hora, pero como los dos queríamos verlo, pues nos partíamos, ¿no? En 30 minutos. Pero igual la doctora se peleó con el hospital y los últimos, ¿qué serían? Yo creo que 3, 4 días pudimos hacer piel con piel en el reposet. Fue muy bonito. Y él nada más como que olía el pecho y lo chupaba un poco y luego lo soltaba, pues no sabía, estaba muy chiquito y muy confundido. Pero sí, ya en casa pues fue estar pues mucho piel con piel, mucha paciencia, ofrecérselo y luego pues se lo empujaba y hasta que un día lo agarró. Ay, bueno, ya madre, venga para acá. Ahí está, ya para que no deslata. Y después de eso ya no hubo problemas de salud. Todo bien. Ya no, fíjate que no, bueno. Fue una lactancia. Yo pienso que la vida o mi terquedad, no sé, me regaló la oportunidad de que solo fueran esas dificultades al inicio y después como si nada. De hecho, yo me volé la barda y le di 3 años. Yo creo que por lo mismo. Está muy saludable. Se les quita a esas mendigas enfermeras. Ahora entiendo todo. Mi hijo, son mis pechos, es mi leche, yo sabré lo que hago, ¿no? Esa era como es mi hijo, sí, muy sensación, bien. ¿No? Me gusta. Sí. Entonces, no, ya al final, ya cuando se andaba destetando, porque hice un destete natural, le llaman, o sea que los niños solitos se olvidan, nada más que pues se brincaba tomas muy a lo loco, o sea, de repente pedía y los 3 días ya no, y otra vez y así, entonces sí me hice le llaman mastitis subclínica, porque no salía nada como o sea, en los estudios ni nada, y yo sentía como un dolorcito, pero no era muy fuerte, era molesto, me sobaba, me sacaba leche y se quitaba un tiempo y volvía hasta que fui a México, porque yo ya estaba acá. Y acá, bueno, o sea, el sistema de salud está espantoso. No me querían hacer un cultivo de leche. No, tómate ibuprofeno. Aquí todo lo curan con ibuprofeno. Ah, es el mismo sistema que acá. Sí, se conocen. Y ya cuando fui a México, yo ya sabía a qué laboratorio y ya dije, a ver, aquí, házmele un cultivo a mi leche para ver qué hay ahí adentro. No, pues sí, traía no sé qué, una bacteria que es resistente a muchos antibióticos. Entonces ahí mismo ya le pusieron para ver cuál antibiótico sí funcionaba y sí, ya con eso santo remedio. Y eso que tenía la bacteria no le afectaba a tu hijo. No, o sea, antes ya no estaba tomando o sí estaba tomando. Sí tomaba de vez en cuando, pero el mismo pecho genera anticuerpos para esa bacteria. Entonces, no les afecta. Es súper bien equipado el cuerpo. Sí, no, el cuerpo es una chulada. Muy bien, entonces ya salieron, todo bien, pasan los meses, ya no tiene ningún problema de salud. ¿Y cómo sucede esa mudanza a Estados Unidos? Ay, no, pues haz de cuenta que mi esposo, él es ingeniero en sistemas. Y desde antes él ya me había dicho que él quería ejercer en Estados Unidos, porque acá a él lo que le gusta es hacer, ¿cómo le llaman? Como diseño de software, vamos a decir, programar el software. Pero lo que había en Guadalajara eran puras pruebas, así le decían. Me dice, es que aquí solo hay pruebas
Y yo realmente lo que me gusta es diseñar, es programar, y en Estados Unidos sí se puede, porque sí hay trabajo de eso. Él estaba en Intel y él buscaba que nos fuéramos por mismo Intel, como un intercambio o algo así, pero por situaciones de economía en aquel año, Intel cerró todas esas intercambios que había. Entonces, cuando me embarazo, como que le llega esa ansiedad más fuerte de decir, no, es que como que es ahora o nunca, ¿no? Y yo así me acuerdo que cuando él me decía de casados, yo como que lo oía como, pues como quien te dice, me quiero sacar la lotería. O sea, yo decía, pues sí, pues Es qué que así chido. se ve la migración cuando estás en Sí, México tranquilo, es como un como día sí, que, un día, pues sí, un día, seguro o sea, sí. no. Pero entonces ya lo vi muy en serio cuando yo estaba embarazada y entonces ya como que dije, no, este hombre sí quiere hacerlo de verdad, o sea, no es un sueño guajiro. Y ya le dije, ¿sabes qué? Le dije, nada más espérate a que nazca nuestro niño, porque es el único nieto de mis papás y yo quiero que lo conozcan, o sea, y me acuerdo que hasta le dije, ¿qué tal que pasa algo y yo no conozco los doctores allá? Le dije, no, Ay, yo aquí. imagínate. Así fue, o sea, la verdad, dentro de lo que cabe, pues me peleé con el hospital y todo, pero la pediatra fue excelente, el ginecólogo, la liga de la leche, o sea, no tuve que andar como mi inglés básico y buscando y aquí cómo saco una cita, o sea, porque uno no sabe, cuando uno Claro. llega no sabe nada. Entonces, pues ya se esperó, se esperó a que estuviera Dante estable y todo, y ya me dice, no, pues ahora sí, voy a buscar. Y yo dije, bueno, pues está bien. Y yo en mis interiores, yo decía, bueno, pues de aquí a que encuentra, o sea, porque, ay, sí, ya miro que vas a aplicar y te van a contratar, o sea, esto va para largo. No, pues como a las 3 semanas ya tenía 3 propuestas. ¿Cómo? Sí. Y yo, ¡Guau! y ¡Tres yo semanas! como a las 3 semanas. Y yo no, o sea, ya me daba algo, porque yo no me quería ir, o sea, yo estaba muy feliz con mi consultorio, con mis mamás, yo empezaba otra vez ya a dar pláticas. Y como era de lactancia y de nutrición de bebés, yo me llevaba a mi hijo en el rebozo, o sea, yo estaba realizada, o sea, yo estaba Claro. realizada. Y entonces, pues ya hace entrevistas para un lado, para otro, hizo para Microsoft, me acuerdo, y no quedó en Microsoft, pero hizo para Google y sí quedó en Google. Mm. Entonces, bueno, resulta que él me había ayudado a pagarme la carrera cuando yo estudié nutrición. Entonces yo tenía como una deuda emocional, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo no lo voy a apoyar después de todo lo que él me ha apoyado? O sea, él, con Dante la verdad es que básicamente él era una otra mamá, o sea, súper buen papá, buen esposo. Entonces yo decía, bueno, y aparte pues ya me había dicho, ¿no? El que avisa Pues no es ya, traidor. ya qué, pues vámonos pues, así. Y ya, pues nos venimos. Recuerdo que el día de la cita en el consulado americano yo iba rezando para que no nos dieran la visa. Fuego amigo. Sí, yo no quería. Y pues ya nos venimos y fue un año, el primer año para mí fue muy, muy, muy difícil. Fue muy, muy horrendo, así lo digo, porque me deprimí, yo no sabía que estaba deprimida, y luego pues todo el día con el bebé, sin familia, sin amigos, sin hablar inglés bien, sin poder ejercer por el tipo de visa, o sea, estaba muy aislada, más que en la pandemia. O sea, de hecho yo la pandemia la disfruté a comparación de cómo pasé ese primer año aquí en Estados Unidos. ¿Y cómo lo superaste? No sé, pienso que, o sea, yo no busqué ayuda hasta apenas hace 2 años, pero yo lo que sí buscaba era como dónde encajar. Entonces siempre buscaba cosas que hacer. Lo primerito que encontré fueron unas clases de folclórico para mamá bebé, Ok. porque mi inglés era muy básico. Entonces, pues yo buscaba, pues digo, que hable en español. Pues me encontré un lugar en San José, California, que se llama el Mexican Heritage Plaza, que es un centro cultural de la herencia mexicana, donde dan clases, sí, de folclórico, de mariachi, de danza azteca, o sea, es
todo cultural. De hecho, en Guadalajara ni hay eso. Es hermoso, es un edificio hermoso. Ahí dan clases pues de violín para mariachi, de guitarrón, de tololoche y daban folclórico a la gente, a muchachos y adultos, pero tenían una clasecita Mommy and Me, que es algo muy común de acá de Estados Unidos, las clases Mommy and Me, y eran los martes en la noche, como a las 7 creo, y era de 0 a 3 años, y pues nos íbamos los tres, porque tampoco Mar conocía a nadie, pues a sus compañeros de trabajo, y allí empezamos a ser los primeros amigos. Porque pues la mayoría eran, si no nacidos en México, pues primera o segunda generación de hispanos, mexicanos, que querían preservar sus raíces, ¿no? Y su cultura, y eso me ayudó mucho. Luego la otra fue que también yo decía, necesito ejercer de alguna manera. Y entonces, recuerdo que lo que me vino a la cabeza fue pensar, dicen que el consulado mexicano es territorio nacional. Entonces yo pienso, así yo en mi cabeza, que si yo voy ahí y doy pláticas, pues no estoy rompiendo ninguna ley porque es territorio mexicano. Eres lista, chica. Estoy lista. Y como que algo que tengo es que si se me cierra una puerta, pues la empujo tantito, veo si no hay una ventana, o sea, porque no me voy a quedar encerrada, ¿no? Así es mi cerebro. Entonces yo mandé un correo, así entré al directorio y dije, pues esta dice comunidad, coordinadora de comunidad, no sé qué, dije, pues con ella. Y ya le expliqué, le dije, soy licenciada en nutrición en México, tengo esta experiencia, no tengo visa de trabajo, mi visa es tal, pero ¿qué puedo hacer para el consulado? Si no me pagan está bien, o sea, yo lo que necesito es pues ver gente y hablar, decir lo que sé, compartirlo y mi español está perfecto, ¿no? Ese sí me funciona muy bien. Muy bien. Y no, sí me contestó, era una cónsul muy emocionada que porque el consulado pues siempre está buscando quien les eche la mano con este tipo de talleres, charlas y cosas sin que les cobren, porque realmente pues el presupuesto que tiene la gente del consulado, sus sueldos son en pesos, viviendo en Estados Unidos, o sea, se la ven difícil. Entonces me apuntaron para algo que se llama la ventanilla de salud y la tienen todos los miércoles y tienen invitados para que la gente que está ahí esperando su pasaporte o su cita del acta de nacimiento tenga alguna pues charla interesante de algo que les sirva. Entonces yo iba una vez al mes a dar la plática de nutrición. Iba con mi bebé, que era algo que me encantaba, poder ir con mi hijo. Claro. Y ya, pues, eso también me ayudó mucho. Cada que yo iba al consulado, o sea, no sabes lo que yo sentía de ir por la calle y ver la bandera de México enorme, así enorme, ondeando con el viento. Ay, no, yo sentía así como, estoy llegando a mi tierra. Sí, te entiendo. Sí, sentía muy bonito y poder estar ahí con mi gente y hablar del pozole y de los tacos y de la lechuga y la jícama, porque era como una manera en que yo pues me sentía todavía conectada, ¿no? Con mi tierra, que es algo que pues yo amo mucho mi país, ¿no? Eso me ayudó. Y eso, bueno, es terapia ocupacional, pero qué buen tip acabas de dar del consulado. Sí, yo pienso que si se acercan a sus consulados y quieren ofrecer algún voluntariado, pues realmente el consulado siempre están necesitando. Siempre y si acabas de llegar, es una muy buena manera de hacerte de una pequeña red y que te expliquen cosas. Y sí. Me acuerdo muy bien que precisamente de ahí hice como otro grupito de amigos, porque el coordinador, Alan, tenía un niño, bueno, tiene un niño, y una vez fue el cumpleaños de su niño y nos invitó, o sea, me invitó, y porque pues él ya sabía que pues no conocíamos a nadie, y dijo, pues que va a ser este cumpleaños de Alex, no sé si quieran ir, y ya, pues no, pues vamos, o sea, no salimos ni a la pura tienda, es la donde vamos. Y ya ahí conocimos un montón de familias y niños, o sea, gente como, pues que estaba en el mismo rollo que nosotros, ¿no? Criando un niño, mexicanos, profesionistas que estaban en tierra extranjera, porque esa era otra cosa que pasaba, que conocía muchos paisanos, pero eran pues gente de campo o gente que se dedica a la cocina, que sí platicábamos muy a gusto, muy rico y todo,
pero siempre como que uno se siente más a gusto con sus iguales, ¿no? O sea, gente Con sus que, pares. ajá, sus pares, esa es la palabra. Sí, tienes experiencias similares que compartir y dices, pues vas haciendo tu red. Así es, así es. Y tu bebé allá, obviamente llegó muy chiquito, no tuvo ningún problema de adaptación, el daycare y todo normal. Pues él estuvo conmigo los primeros 3 años, porque ese fue otro shock para mí. Yo en México, mi plan era estar con él el mayor tiempo posible, pero que a Y los volver a 3 años trabajar. ya se fuera al kinder Mm. para yo ahora sí tomar mi consulta completa, porque yo estaba haciendo, nada más iba martes y jueves y daba charlas en las noches cuando él estaba chiquitito, pero pues ya estando aquí, pues resulta que la edad oficial es a los 5 años. O sea, el kinder público empieza a los 5 años. Sí hay algunos preescolares que te reciben sin cargo, pero es difícil, hay poco cupo, por lo general es para gente de bajos recursos. Y pues fue así como, ¿qué? O sea, yo dije, 5 años, ¿cómo voy a estar aquí 5 años sin hacer Claro. nada? Y y pues me esperé 3, a los 3 años ya buscamos un preescolar, porque sí, no, yo ya me volvía loca, o sea, yo ya necesitaba un espacio para mí más allá del consulado una vez al mes, porque pues era una vez al mes, tampoco era de diario, y más allá de ir los 3 como familia a la clase de baile, porque pues también, o sea, yo como mujer, ¿no? Como profesionista. Entonces, ya, y luego estábamos en el área de la bahía, que es carísima. También por eso no era tan, aunque el trabajar en Google, o sea, no era como tan fácil pagar un preescolar privado, era muy costoso. Claro, Y trabajaba en Google, pero no trabajaba de dueño de Google. sí, no era el dueño ni el Tenía un vicepresidente. salario, claro. Sí. Entonces ya encontramos una escuelita muy bonita que se llama Pasitos, que era bilingüe, que para mí fue una chulada porque como mi niño había estado conmigo puro español, él no hablaba inglés. O sea, a los 3 años él no hablaba inglés. Decía algunas palabritas, ¿no? Pero no hablaba inglés. Y yo decía, yo no quiero que si quiere hacer pipí no le entienda ni se haga pipí en los calzones, o que si tiene hambre no le entienda ni pase hambre, o que si lo pelean y no sepa decir. Y encontramos Pasitos. Y no, pues fue una chulada porque ahí él pudo aprender el inglés de una manera como muy orgánica, una transición amable, suavecita. Y cuando acabó su preescolar, él ya era totalmente bilingüe. Qué increíbles son, ¿verdad? Ay, O sea, 2 años y ellos ya como si nada y nosotros aquí cocina. podemos pasar 10 años No, ay, no, batallando. la pronunciación espantosa y todo. Sí. Caramba, qué maravilla son ellos. Sí, sí, sí. Me acuerdo que recuerdo muy bien que una vez estábamos en un parque solitos, pues siempre solitos, y un niño le arrebató algo y él en inglés le dijo, "That is mine". Y yo sentí un alivio tan grande porque dije, ya se puede comunicar, o sea, ya le pueden entender, ya puede poner un límite, puede pedir algo, o sea, sentí un alivio muy grande. Vamos a decir entre comillas, ya es autosuficiente. Autosuficiente a su edad, ¿no? De que era Para un su edad. preescolar, pero estaba diciendo, oye, eso es mío, no me lo quites. Si lo hubiera dicho en español, pues ni en cuenta, ¿no? Hasta Digo, ahí igual, llegó, sí. hasta ahí llegó, o sea, ¿no? Pero sí, fue muy, muy, muy bonito. Es que dicen que la misión de los papás a lo largo de todos los años de vida de los hijos, la misión de los papás es que no los necesiten. Exactamente. Que ellos sean perfectamente capaces de vivir independientes. Sí, Su vida, sí. sea desde las cosas de comunicación, pero también que sepan usar la lavadora, que sepan cocinarse algo, que sean independientes. Entonces, ese fue como tu primer check. Sí, Muy sí, bien, muy bien, porque realmente pues es un caminito que te va a tomar muchos años y que son pequeños pasitos, ¿no? Que vas dando y es un avanzar, retroceder, irte para un lado, para el otro, para irlos acompañando, guiando con todas tus carencias y todos tus traumas, pero intentando, ¿no? Que sean independientes. Y sí, recuerdo perfectamente esa sensación de paz, de decir,
ya puede decir, eso es mío. Pues sí, defenderse, vamos a decir, solo. Defenderse, sí, solito. Fue muy bonito. Padre, Ajá. padre. Oye, me llamó mucho la atención lo que nos decías al principio de que tú habías pasado por, dijiste dos conceptos, depresión, pero otra cosa migratoria, como La duelo aculturación, migratorio. el duelo migratorio, el proceso de aculturación. Salud. Perdóname. No te apures. Sí, mira, Cuéntanos de eso. todo eso yo aprendí los conceptos después, buscando, porque sí buscaba como, ¿por qué me pasa? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué, aunque hago las cosas como que no me saben, como qué está pasando, ¿no? Al final terminé encontrando un excelente psicólogo, pero en la pandemia y por mi hijo. O sea, él empezó con ciertos problemas de que se reían de su lonche. Fíjate nomás, o sea, yo nutrióloga y los niños se reían de su lonche y él no dormía, bueno, o sea, le costaba trabajo, pues, y se preocupaba, se angustiaba y esto se prolongó por meses, o sea, dos meses creo. Fue el punto en que dijimos, o sea, no, esto ya no podemos, o sea, ya lo hicimos de un modo, ya lo hicimos del otro y no podemos, necesitamos ayuda. Y yo había tomado un curso, porque eso sí, yo leo y tomo cursos así mucho. Y había tomado un curso en línea con un terapeuta infantil que se llamaba Autosanación en niños por medio de cuentos, me acuerdo. Y el curso se me hizo muy profesional. Eso fue lo que me gustó del curso, como bien hechecito, muy bien hechecito. El acompañamiento que él daba era súper puntual, muy personalizado. Entonces yo vi entre eso, porque pues ya lo empecé a seguir en redes y vi que daba consultoría para padres. Entonces le dije, Omar, pues aquí está, es mexicano, y a mí me gustó, pues es el único que conozco y pues podemos intentar en línea. Y gracias a él fue que yo me di cuenta, pues, o sea, él me diagnosticó, me dijo, traes una depresión leve, que se ha arrastrado desde la cesárea. O sea, no resolviste el duelo de la cesárea. Obviamente esto en 2 años, ¿no? De terapia, pero Sí, sí, no, o sea, yo sé. pero sí, o sea, yo no traía resuelto el duelo de la terapia, no traía resuelto el duelo migratorio, traía mucho resentimiento con mi esposo, que luego nos mandó a terapia de pareja, él también, y pudimos ir sanando todo esto. Y parte de los frutos de todo este trabajo terapéutico fue estudiar mi maestría, porque también yo tenía miedo del inglés. Yo decía, es que no sé, pero sí sabía. O yo decía, es que no me entienden, pero yo me podía dar a entender. O sea, era más el miedo, porque sí había Te estudiado inglés paralizaba. aquí. O sea, sí llegué con un nivel, vamos a decir, como medio básico, pero casi de que llegué yo ya estaba en clases de inglés. Por lo mismo que pues sí soy lista. Entonces como que yo en mi cabeza decía, pues tengo que aprender, pero no me animaba, o sea, no salía al mundo, vamos a decir. Sí. Entonces, Es que nunca es sencillo. Cuando estás aprendiendo un idioma, nunca es sencillo aventarte a ir a la panadería y pedir algo y que no. te hagan a lo mejor cara de ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué me O dijiste? sea, Sí, o que te explican y te explican 3 veces y no ajá. entendiste no, es horrible, ¿no? Horrible. Sí. Y sí da miedo. La realidad es que da miedo en el Sí, idioma que sea. en el idioma que sea. Entonces, uno de los frutos fue eso, estudiar mi maestría en lo que siempre me ha gustado, que es la nutrición materno-infantil. Aquí en UC Davis está una maestría que yo ya había visto desde que estaba estudiando en México y que dije, se me hacía como el sueño guajiro. Yo decía, no, pues algún día, quién sabe. Y ahí en la maestría, como teníamos que hacer entregas de, pues, papers, les dicen, es como un estudio, pero no era para publicar, era un estudio que hacíamos. Como una tesina o algo Una así. tesina, así agarrábamos un montón de estudios, los analizábamos y hacíamos nuestro propio estudio de revisión de esos estudios y todo lo fui enfocando a lo que era depresión materna, depresión posparto, aculturación. Yo conocí el término cuando empecé a leer papers, una vez fui a ver una psicóloga al consulado que explicó muy bien el término. Entonces, ella trabajaba precisamente duelo migratorio con paisanos migrantes, pero que ellos cruzan por el río, ¿no? O sea, que es una migración muy violenta y Sí. muy dolorosa. Pero cuando ella explicó
y dio, le llaman los 7 duelos del migrante. Dicen que el migrante tiene que resolver 7 duelos cuando cruza. Y no me acuerdo exactamente de todos, pero es el duelo por la lengua, el duelo por la comida, el duelo por la pertenencia, el duelo por quién eres, o sea, por tu identidad. Por tu vida anterior. Tu vida anterior, el duelo, ay, no me acuerdo, pero eran 7. Entonces ella los iba explicando y yo decía, pues sí, no, a mí no, o sea, yo crucé en avión, llegué legal, pero sí me resuena, o sea, sí me resuena, no al nivel de otras personas que la verdad han sufrido violencia muy fuerte, pero las otras sí. Entonces empecé a investigar, a hacer todos mis trabajos los hice de eso. Y fue como que entre la terapia y la lectura y el hacer mis papers fue cuando fui poniéndole nombre a todo lo que yo había vivido. Decir, bueno, tenía depresión leve, tuve que pasar por un duelo migratorio, por un proceso de aculturación, que es un proceso muy interesante porque todos los migrantes vivimos ese proceso y al final nos aculturamos de 4 maneras. No es inconsciente, pues, pero una es que podemos segregarnos y los que se segregan no aceptan ni la cultura de la que vienen ni a la cultura a la que llegaron. Son personas que, pues sí, se segregan y quedan segregados de la sociedad. Y son personas que no encuentran nunca trabajo, están en la calle o se vuelven violentos o cosas así. Luego están los que, no me acuerdo los nombres, pero están los que rechazan su cultura de origen y adoptan la cultura de llegada, de acogida, que son personas que precisamente se avergüenzan de sus raíces, no le enseñan español a sus hijos, les da vergüenza. ¿Por qué? Por lo que quieras y gustes, ¿no? Así pasa. Luego está el otro que es al revés. Se quedan solo con sus paisanos, nunca aprenden inglés. Si consiguen trabajo, lo consiguen ahí donde es el barrio mexicano o el italiano o el japonés, digo, cualquiera, ¿no? Claro. Y luego está el último, que es el bicultural. Dice, la persona bicultural se sabe mover en la cultura nueva, pero ama y respeta su origen y se siente orgulloso de ella y como que puede integrar estas dos partes, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, las personas que se quedan como con solo la nueva cultura tienen mejores ingresos económicos en general, pero las personas que son biculturales tienen una mejor salud mental. Entonces todo eso muy interesante. Muy interesante. A mí me encantó el tema, lo leí 1000 veces. En estos 2 años de maestría yo ya me lo sabía al derecho y al revés. Y me ayudó a mí. O sea, en tu propio proceso. Entenderme, incluso a decir, ¿qué quiero yo? Porque si yo estaba más cargada a quedarme solo con lo mexicano, ¿no? Decir, no, es que los tacos allá son mejores. Todo se me hacía feo aquí. O sea, yo la fruta de aquí no me gustaba, el sistema de salud, la gente, todo se me hacía feo. Pero conforme me fui dando la oportunidad de realmente abrirme a las personas, a la cultura, me di cuenta que también tiene mucha riqueza y que podemos tenerle las dos. O sea, que puedo comerme una guanábana y disfrutarla mucho cuando voy a México y que aquí me puedo comer unos duraznos deliciosos o unas nectarinas o unos pérsimos y que puedo tener pay de calabaza y puedo tener un flan. Como buena nutrióloga hablando de comida. Es que a veces, no sé si te suena esto, pero a veces cuando empiezas a disfrutar cosas de otro lugar que no es tu lugar de origen, sientes un poco que estás traicionando tu casa, sí, que estás traicionando tu país, como no, ¿cómo puedo disfrutar de estos tacos de Taco Bell cuando yo sé que estos no son tacos de verdad? O sea, y a lo mejor es como, ok, sí, la verdad es que no son tacos de verdad, pero están buenos. O sea, disfrútalos. Si te gustan, cómetelos. Cuesta mucho trabajo. O sea, suena completamente absurdo, pero cuesta trabajo. Sientes que estás traicionando una parte de ti.
sí, ¿no? Porque al final de cuentas, y eso lo vi en terapia, la patria representa, y lo decimos en español, la madre patria, o sea, es tu madre, ahí te parieron y ahí viviste y es un poco traicionar eso, ¿no? Entonces es como decir, pues sí, pero gracias mamá, pero sabes que esto está bien rico también. O sea, Sí. entonces La vecina cocina la rico vecina también. cocina mejor. Tan, tan, tan. Chin. Sí. Sí. Wow. Está súper interesante. Me dejaste como con ojos de plato. Está muy, muy interesante ese tema. Sí, Muy, es un muy. tema muy, muy bonito, muy bonito. Me gusta mucho. Y además esto también te da herramientas porque al final tu hijo es migrante también. Sí, que fue algo que ya con mucha más conciencia, yo sí promoví mucho en él el amor a sus raíces, porque eso sí yo notaba que segundas, terceras generaciones, pues es natural, ¿no? Que pierdan porque ya no van tanto, porque ya no es su vida cotidiana y están más, pues más enamorados de la tierra donde han crecido y es normal y me parece muy sano, pero sí siempre le hablo, fíjate, una imagen que a mí me encantó y pues ni modo, la vi en la serie de Selena Quintanilla. Hay que tomar la sabiduría de donde venga. De donde venga. Y en alguna escena le dice el papá a Selena, dice, es que tus raíces están en México y tus ramas están en Estados Unidos. Y esa imagen se me hizo muy hermosa porque dije, sí, o sea, nuestras raíces están en México, pero nuestras ramas han crecido hacia acá. Entonces la sombra llega hasta acá y más en el caso de mi hijo que no nació acá, él nació en México. Entonces yo así se lo he contado. Mira, tú, y hasta le dibujo y a mis alumnos cuando doy español, una vez tuve un niño que me dijo muy triste, es que en mi casa se ríen de mí porque dicen que hablo español de blancos, porque él era latino, pero nació acá. Y hasta le dibujé el arbolito en el pizarrón. Le dije, mira, es que tus raíces, le dije, están en México y las ramas llegaron hasta acá y a lo mejor de esa rama cayó la frutita que eres tú y ahí creció, le dije. Pero tú, tus raíces están allá y quienes te debieron haber enseñado son los adultos, bla, 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 bla. Entonces, sí, sí es un trabajo muy consciente que he hecho con él, de que se sienta orgulloso de sus raíces, pero que Y de que también no deje de hablar español. que no deje de hablar español. De hecho, aquí celebramos Día de Muertos en casa. En la escuela yo soy la encargada del Día de los Muertos porque pues soy la maestra de español. Entonces es algo muy lindo que él pueda tener su noche de Día de Muertos y también se va al Halloween. Al Halloween. Ajá. Uh-huh. Sí, porque al final no están peleados. Es más, ni siquiera son el mismo día. Ni siquiera se parecen. De hecho, ya mis alumnitos les queda clarísimo, porque cuando ya es segundo año que les doy, entonces hasta les pregunto, ¿es lo mismo Halloween que Día de Muertos? No, me dicen, no. O sea, Ofendidos. no es spooky, me dicen. No es spooky. Ay, qué tiernos. Ay, qué lindura. Ay, sí. Ay, Lulú. Pues como el que avisa no es traidor y como les dijimos al principio, esta no es toda la historia. Podríamos decir que es la historia en general, la historia de maternidad de Lulú, pero Lulú tiene un montón de cosas más que compartirnos, como ya se habrán podido dar cuenta a lo largo de esta conversación, y vamos a crear un espacio exclusivo para que ella nos platique, para que nos cuente de la Liga de la Leche, que es algo que me interesa mucho porque personalmente yo crecí viendo a mi mamá amamantar a mis hermanos y a mí me parecía que era lo más normal del mundo. Yo jamás me cuestioné que alguien pudiera no amamantar, ¿sabes? O sea, para mí eso no existía. Y cuando llegué a la edad adulta y empecé a escuchar todas estas conversaciones de pro lactancia contra el status quo, fue como, o sea, hay gente que no amamanta. O sea, para mí fue una sorpresa, fue completamente wow. Entonces, personalmente es algo que me toca mucho porque lo vi y me trae muchos recuerdos de mi infancia, mi mamá amamantando a mis hermanos, como también me amamantó a mí, por supuesto. Y me gustaría mucho que tuviéramos la oportunidad, perdón, de que compartas todo este conocimiento,
porque no sé, así como hay gente que como yo que lo vio, pues a lo mejor hay mucha gente que no lo vio y que no le parece que sea lo natural porque no lo vio en su casa, quizá, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues darles esta información sería interesante. Y pues por hoy te agradezco mucho, Lulu, pero como ponen en las películas, así tres puntitos, to be continued, porque vamos a seguir platicando y prepárense, chicas, porque esto les va a gustar. Mientras, muchísimas gracias, Lulu. No, pues muchísimas gracias. Estuve súper contenta de compartir este momento aquí con las mamás. Muchas gracias. Estoy segura de que ellas también lo disfrutaron mucho y no es un adiós, es un hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si les gustó, por favor, suscríbanse, activen las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio, califíquenos con 5 estrellas en la plataforma en la que nos escuchen y síganos en Instagram como @mamis_en_travesía. Pero lo más importante, compartan con las mujeres a su alrededor. No saben si alguna de ellas podría estarlo necesitando. Gracias de nuevo y nos escuchamos pronto.